¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Sociedad Política. Esta propuesta que les hacemos cada martes y cada viernes desde las 21 a través de la pantalla de Pares TV. Martes 10 de septiembre de 2019, hace 3 días se inició formalmente la campaña electoral hacia las elecciones generales del 27 de octubre, elecciones en las que los argentinos elegiremos al nuevo presidente. Bueno, existe la posibilidad de reelección también del actual presidente, al nuevo gobernador o eventualmente la reelección de la gobernadora y en Luján al nuevo intendente o intendenta, ya que en Luján el actual jefe comunal no se ha presentado a la posibilidad de reelección. Se da este inicio de campaña electoral en circunstancias muy particulares. Por un lado, claro, porque se realizaron las primarias del 11 de agosto con resultados lo suficientemente categóricos para que por lo menos en la categoría de presidente y gobernador tengamos una idea de cuál puede ser el resultado de las generales. Pero especialmente particulares porque estas elecciones, como ya lo hemos dicho, se dan en medio de una grave crisis social y económica, a punto tal que en esta semana en el Congreso de la Nación se empezará a discutir, por iniciativa de la oposición, la posibilidad de sancionar la emergencia alimentaria, como en 2002, de modo tal que se puedan ampliar los presupuestos destinados a las necesidades más elementales de la población. Son estas circunstancias condicionantes, por un lado, para los propios ciudadanos que deberemos elegir a nuestros futuros representantes, a presidente, a gobernador e intendente, pero también para los cargos legislativos, diputados, concejales aquí en la ciudad de Luján, que deberemos elegir a estos representantes en una situación que, claro, no es la ideal. Muchos argentinos condicionados por las necesidades más elementales, más básicas, no son las mejores condiciones para un voto reflexivo, para pensar estructuralmente en el futuro del país, de la provincia y de nuestra ciudad. Esta situación también, claro, condiciona a los dirigentes políticos que deben salir nuevamente después de la campaña de las primarias a pedirle el voto a una ciudadanía que se ve en graves aprietos, porque si los sectores más vulnerables están pasando efectivamente una emergencia alimentaria más allá de lo que sanciona en definitiva el Congreso, el conjunto de la sociedad argentina se ve apremiada por esta situación de crisis económica, por la falta de trabajo, por la disminución de los salarios, por la imposibilidad de poder pagar unas tarifas de servicios públicos que se han ido a las nubes. Es en este contexto que iniciamos esta etapa de sociedad política camino a las elecciones generales, pero también atendiendo a lo que sucede en nuestra ciudad, en nuestra sociedad, en sus instituciones. Saludamos, para empezar este programa, al presidente del Club Social y Deportivo Flandria, Fabián Poli. Hola Fabián, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. Bueno, ¿sos médico? Soy médico, sí. ¿Tenés alguna especialidad? Clínica general. Bien. ¿Y cómo es que te vinculaste con el Club Flandria? ¿Sos hincha de toda la vida? ¿Vivís en Jáuregui? ¿Vivís en Pueblo Nuevo? Vivo toda mi niñez y mi juventud la viví en Jáuregui y ahora ya de más adulto vivo en Pueblo Nuevo, pero siempre he estado relacionado con el Club Flandria desde chico porque mi padre fue uno de los socios fundadores del club. Y mi padre precisamente estuvo toda la vida, él relacionado con el Club Flandria. Entonces, desde muy chico yo he estado en situación de club, siempre he estado de una manera u otra relacionado con el Club Flandria, desde chico como jugador, ¿no? Como jugar a la pelota y después de médico como médico del club y hace unos 15 años esta parte, dedicándome un poco a la dirigencia del club, hasta llegar, bueno, hasta hace 2 años a ser el presidente de la institución. ¿Y tenés mandato hasta? Fin de año. Hasta fin de este año. Exactamente. Bueno, ¿y tenés aspiraciones de seguir?
¿Cómo No, todavía no lo no. tenés pensado? No hay todavía algo fijo. ¿Cuáles son las funciones del presidente del Club Flandria en particular, pero en general de una institución de las características de Flandria, de un club social y deportivo? Te pregunto esto, Fabián, porque muchas veces hay un estereotipo, ¿viste?, del dirigente de un club de fútbol y nos cerramos sobre el fútbol y no alcanzamos a ver las implicancias de una institución desde el punto de vista social, deportivo, más allá del fútbol. ¿Cuál es el trabajo del presidente, la tarea cotidiana con la que vos te encontrás? Bueno, el club Flandria, como todo club de fútbol, y fútbol hablo del ascenso en general, está muy atravesado por lo que es el fútbol. Si bien es un club social y deportivo, lo deportivo es el fútbol en su mayor dimensión. Pero bueno, lo que el presidente debe hacer a diario es tratar de organizar las diferentes actividades, de estar presente en todos los eventos y las posibilidades donde el club se ve desde afuera, en actos, y siempre estamos Sí, la representación del club, ¿no? sería el representante del club, ¿no? Pero de todas maneras, eh, el club Flandria, como vuelvo a repetir, como los clubes de competencia a nivel, nosotros a nivel provincial, de capital, tenemos un montón de actividades que tenemos la obligación de cumplir, y entonces, si bien está el presidente y es la cara visible, detrás hay un grupo de gente que tiene que trabajar en las diferentes áreas, ¿no? Contable, organizativa, administrativa, deportiva. O sea, hay un montón de cuestiones que se deben cubrir y el presidente solo, por supuesto, como todo gobierno, ¿no? El presidente es una partecita, la de arriba, pero después es parte de un equipo. Bueno, me imagino que la cuestión contable que vos mencionabas debe ser una de las más importantes, ¿no? Se sostiene un club como Flandria, compitiendo en la B Metropolitana, cierran los números. Bueno, bueno, un poco tus palabras primarias, primeras, lo estás diciendo, estamos en una emergencia económica el país y no escapa el Club Flandria ni ninguna institución a la realidad. Eso hace que el club deba afinar bien el lápiz, ¿no? Tener una noción bastante exacta de los gastos. Para eso, el club tiene un contador, que es el que se encarga, que es el contador Pablo Gatti, que es miembro de la comisión directiva, que ya hace varios años que él está manejando el tema precisamente económico-financiero del club y siempre ha sido muy prolijo. El club, si bien siempre financieramente, por ser un club chico y por los gastos que ocasiona todo el movimiento de lo que es competir a un nivel tan para nosotros alto, por el tipo de club que es, siempre vamos corriendo detrás de los números. Pero así todo, siendo ordenados y siendo prolijos en los gastos, nos mantenemos dentro de todo bastante bien. Vamos cumpliendo nuestras obligaciones y bueno, este último año nosotros hemos tenido varios proyectos, algunos los venimos haciendo a paso más lento y otros los hemos como dejado en stand-by, como por ejemplo la iluminación de las canchas auxiliares, Sí. porque realmente con los precios se nos ha escapado la posibilidad de seguir trabajando en eso, que si bien lo tenemos bastante adelantado y tenemos material ya acumulado, todavía nos faltan cosas que, bueno, con el tema de la diferencia cambiaria hemos tenido la imposibilidad de poder seguirlos, pero bueno, están en carpeta, están ahí y bueno, otras cosas se van haciendo, la gente que va a la cancha, la gente que va a la sede, va viendo que día a día alguna cosita se va haciendo y se va manteniendo en un club que ha tenido una infraestructura, gracias a don Julio Steverlin, bastante importante, que conoce la cancha o la sede, no solamente es avanzar, sino también es que mantener.
toda esa estructura. Sí, hay que pagar los impuestos, también hay que pagar la luz, ¿no? En el caso de la luz, nosotros como club social estamos en un plan donde se reduce la cuota de pago de luz. Ah, lograron eso. Sí, 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 sí. Ah, Eso para el club es un gran beneficio, no solamente para el Club Flandia, sino para todas las instituciones que son de bien público, digamos, sin sí. fines de lucro. El Club Flandia también está beneficiado ese beneficio, ¿no? Bueno, es un gasto que por lo menos ahí no es Está tan alto. ¿Y reducido. cuáles son los principales ingresos y egresos de un club, del Club Flandria en este caso? Si tuviéramos que poner rápidamente lo más grosso, ¿no? Y Debe el haber. fútbol. El fútbol es lo que más se lleva. O sea, tener un plantel competitivo Sí. en primera B es el que se lleva 70-80% del... ¿Por los salarios de los jugadores? Claro, claro, por saber los jugadores, el cuerpo técnico, Sí. el movimiento que produce también Los los viajes. viajes, todo lo que conlleva tener un equipo en una alta competencia. Y eso no se complementa, digamos, bueno, tenés el egreso, ¿no? De sostener un plantel profesional. Y los ingresos, digamos, televisión, entradas, Claro, ¿empatan o...? es que, digamos, nosotros estamos organizados de que lo que se derogue en todo lo que es el plantel profesional se cubre con los gastos de lo que sería la televisación. Sí. Lo digo a grandes números, Sí, ¿no? sí, 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 ok. Después siempre hay detalles, hay cosas que aparecen, Sí. bueno, es así como en todo hogar, ¿no? Siempre hay un Sí. gasto extra, pero a grosso modo, nosotros con lo que tenemos desde televisión cubrimos el tema del fútbol profesional. Sí. Pero no es solamente eso, después tenemos todo el manejo de inferiores, todo lo que es mantenimiento de la cancha, lo que es mantenimiento de la sede, sueldos de empleados, o sea, la vamos peleando. Sí, claro. Claro, sí, sí. Y el tema de las entradas, porque bueno, claro, ¿hace cuántos años ya que no hay fútbol, que no hay público visitante en las canchas? Porque antes era un ingreso, ¿no? Cuando venía un equipo grande de la división a jugar al Carlos V, Claro. quedaba plata de entrada, ¿no? Bueno, en el tema de las entradas, el tema de la recaudación en un partido, partamos de la base que todos los que son socios no pagan entrada. Sí, bueno, pero pagan la cuota social. Claro, pagan la cuota ¿Cuántos social. socios tiene Flandria, más o menos? Debe tener más o menos unos 1.200, de los cuales deben estar pagando 700, 600, entre 600 y ¿El 700. resto que son vitalicios? Hay vitalicios, hay menores, Claro, hay muchos chicos y bueno, sí, y gente que ya, aunque hay muchos vitalicios que siguen pagando la cuota como a manera de colaboración, ¿no? de contribución. Sí, sí. Entonces, el gasto que ocasiona organizar un partido, tenés los médicos, tenés la ambulancia, tenés el operativo policial, el pago de las entradas, una parte también es un porcentaje para la AFA. Tratamos en lo posible y esperamos siempre que quedemos más o menos empatados entre lo que entra por entradas y lo que se gasta en un partido de fútbol. Eso. O sea, no hay tanta entrada en el club por los partidos que se juegan. El hecho, vos me preguntabas por el tema del el no ingreso de público o no venir el público visitante. Sí, claro. Ya en este momento y como está la sociedad, hacer un partido con público visitante en la cancha de Flandria es muy difícil. Yo diría que la cancha no está preparada para recibir un público visitante numeroso, porque tenemos una sola tribuna y ya no se puede compartir una tribuna. Y además hay más gente de Flandria, entonces deberíamos tener otra tribuna. Claro, porque la que históricamente fue la tribuna visitante en el Estadio Carlos V, Ahora la usa, sí, y va mucha gente, claro. ¿no? Entonces ya esa tribuna sería para el local, nos faltaría una tribuna visitante. Y además, con el grado lamentablemente decirlo, ¿no? Pero de violencia que hay en la sociedad y sobre todo lo que rodea el fútbol, no digo todos, pero con que de 100 haya 4 o 5 que hagan lío es suficiente como para que
empañe toda una jornada. Eso haría que, si bien podría venir más gente, también tendríamos que tener un operativo policial mayor, con más efectivos, más gasto, y además la tranquilidad. Si vas a la cancha de Flandria, supongo que en otras canchas también es similar, van muchos chicos. Sí, es un ambiente, es un ambiente familiar, va la podríamos mujer decir, con ¿no? los chicos. Y si Sí. vos vas a ir a un lugar donde no sabés de dónde va a venir la piedra, a los chicos no los llevás. Ahora mis hijos son un poco más grandes, pero yo me acuerdo de tener a mi hijo, yo iba a la cancha y mi hijo, 5, 6 años, con los amiguitos jugando, que no sé dónde estaba. O sea, cuando estás tan tranquilo, porque está ahí en el grupo y todos son de Flandria. Esa tranquilidad uno la tiene porque no hay visitantes. Si hubiese visitantes ya perderíamos esa posibilidad de que tanta gente de Flandria vaya. Sí, igual qué lástima, Fabián, que hayamos llegado a este punto, porque tenía su encanto, Tenía su la encanto, tribuna local, la tribuna por supuesto. visitante. O sea, muchas veces también ha habido, no siempre había violencia No, en los no, partidos, ¿no? No era no, una... no, por supuesto, no era lo habitual que hubiese violencia, pero yo creo que es el castigo a la violencia que hay en las sociedades no poder tener público visitante. De todas maneras, te vuelvo a repetir, la cancha de Flandria en este momento no estaría en condiciones de recibir público visitante por sus características. ¿Cómo te manejabas vos o cómo se maneja la comisión directiva con las barra brava? Con lo que se conoce como la barra brava, con la hinchada de Flandria. Porque viste que siempre se habla, ¿no? Como siempre se usa una palabra, lo usamos los periodistas, que se dice connivencia, ¿viste? Sí, Dirigentes, barra brava, brava. políticos, se incluye también en esa triada. Bueno, aquí están los estudios Marinés Fernández, que viene en el siguiente bloque. ¿Cómo te manejas vos? Bueno, mira, en realidad cada club tiene su particularidad con respecto a la gente que va a la cancha, que lo rodea, los más fervorosos, por decirlo Sí, de una manera. Nosotros con lo que es la hinchada de Flandria, lo que podríamos llamar la barra brava, sí. eh, nosotros tenemos una buena relación porque son todos chicos del pueblo, o sea, se conocen todos y realmente, toco madera, no hemos tenido problemas de convivencia con la hinchada, para nada, no, por suerte, es un problema que nosotros que no tenemos, y nosotros habitualmente tenemos relación con los dirigentes de otros clubes y realmente yo, si, si, si fuera otro club, no podría estar en un club donde tenés rodeado por un grupo de gente de mal vivir. No quiero nombrar clubes, pero No, clubes no. de Gran Buenos Aires muy importantes tienen hasta 2 o 3 hinchadas, 2 o 3 fracciones que están enfrentados entre ellos. Pero porque hay negocios, Porque hay negocios, claro, y sí, ¿no? donde hay un poco de dinero siempre se infiltran. Como Flandria no tiene mucho para darle, entonces nosotros no tenemos, por suerte, por ahora no tenemos esos problemas. Siempre nos hemos manejado bien con los muchachos, siempre no hemos tenido problemas, por ahora. Flandria vivió en los últimos años la experiencia de jugar 2 temporadas en el Nacional B, Sí. que, que era algo impensado, ¿no? Yo soy simpatizante de Flandria, vamos a decirlo. Era algo que no nos esperábamos, realmente algo impensado. ¿Qué balance haces de esa experiencia? ¿Le da a Flandria como para...? Porque si hablamos de costos, ya el Nacional B te implica otros costos adicionales, más viajes. ¿Qué balance haces vos de esa experiencia de Flandria en el Nacional B? Bueno, yo creo que la experiencia, lo que yo te puedo decir, creo que es el sentir de todo hincha de Flandria. Fue una experiencia maravillosa. Por supuesto que no estaba en los planes de nadie ascender al Nacional B, por lo menos de entrada. Después, cuando ese campeonato se fue dando, se fue viendo la posibilidad de que sí, y bueno, y llegó el final y ascendimos. Fue una muy buena experiencia y además le sirvió a la gente de Flandria para saber que se puede avanzar y se puede pretender más.
Tuvimos 2 años que fueron maravillosos. A pesar porque también nunca perdimos, nunca sacamos los pies sobre la tierra, porque, como bien decías vos, hay muchos más gastos. Nosotros siempre nos seguimos midiendo. Si bien era más el gasto, era también más la entrada, porque la diferencia de aportes que da la televisión a un Nacional B no es lo mismo que a la Primera B Metropolitana, ni lo mismo a la C, ni lo mismo a la Superliga. O sea, son categorías. Claro. Y eso también es una categoría económica. Nosotros siempre nos mantuvimos con la misma manera de trabajar. O sea, si entran 10, vamos a tratar de gastar 10. Si entran 100, vamos a tratar de gastar 100. Porque también este tema de los sueldos de los jugadores lo va poniendo un poco el mercado. Generalmente los clubes con más poder económico son los que mejor pagan, entonces por ende los mejores jugadores se van a los mejores clubes. Es una cuestión de dinero también. Y son los que ponen los precios. Y los clubes más chicos van recibiendo a los jugadores en una escala menor, y llega un momento en que los clubes más chicos son los que reciben, digamos, cuando se abre el mercado de pases, los mejores se van a los mejores equipos, a los que mejor le pagan, porque se entiende que un jugador tiene una carrera relativamente corta, entonces cualquiera va a tratar de sacarle el provecho económico en el menor tiempo posible. Si un jugador viene a Flandria y va a ganar 20.000 pesos y le ofrecen en Morón ganar 80, no lo va a pensar. Se va a ir a Morón, o al Almirante Brown, o a los Andes, o a Chacarita, o a un club más grande, o a un club de afuera. O sea, entonces el club se tiene que ir amoldando también al presupuesto. Y por eso también es importante, si bien uno es hincha de un club, cuando es dirigente y es responsable del manejo económico del club, no pensar como hincha, porque no es el caso del Club Flandria, pero en muchos clubes, y uno lo sabe porque está en está en el mundo del fútbol, muchos dirigentes piensan como hinchas. Entonces, endeudan al club con jugadores carísimos, con tal de tenerlos, y después no pueden afrontar esa responsabilidad de pagar determinada cantidad de dinero en sueldos. Y uno ve y escucha de clubes importantes que deben 100 millones, 50 millones. ¿En qué tanta plata? ¿No? Claro, vos tenés que hacer equilibrio entre las aspiraciones de los simpatizantes, de los hinchas, exacto, que quieren tener el mejor equipo posible y lo que se puede tener. Lo que realmente se puede tener. Claro. ¿Qué te parece a vos la posibilidad de conformar sociedades anónimas o avanzar en ese sentido? Viste que se está hablando nuevamente, ¿no? Como es en Europa. Sí, claro, como es en Europa. Bueno, ahora el tema de la Superliga también podría dar que hablar en ese sentido. ¿Cómo lo ves vos esa posibilidad de que entre una empresa, entonces la empresa tiene la plata para traer a esos jugadores que el hincha quiere? ¿Qué te parece? Y yo creo que es muy difícil de valorar porque en realidad el club es de los socios, y el hecho de que un directorio, una persona o una sociedad se haga cargo del club, queda en manos de esa sociedad, y como puede llevarla, digamos, para arriba, la puede hundir y decir, bueno, entran en bancarrota y se van y chao. Y chao. O sea, Europa tiene otra cultura. Los países del norte son distintos a nosotros. No sé si eso de la sociedad anónima, y sobre todo en clubes chicos, clubes prácticamente, Flandria es un club de pueblo. No sé si podría cuajar en el club, tener una sociedad anónima. Es otro el sentido también del club. No es solamente competir en fútbol. Uno lo ve porque ya está, no solamente del lado del hincha. Por ahí al hincha de cualquier club dice, sí, que venga quien quiera y me traiga a Messi. Claro, no importa, sí, después si se va, no se va. Yo lo quiero ver, quiero tener un equipo para subir a salir campeón y todas esas cosas. Bueno, pero uno debe saber dónde está
El domingo estaba viendo el partido de Flandria, fue el domingo, ¿no? El domingo jugamos, sí, sí. por Pares TV, el partido que perdimos contra Guay Urquiza, Sí, 3-2. 3-2, que 3-2. se dio una situación bastante curiosa sobre el final del primer tiempo. Una persona, un hombre que estaba mirando el partido cerca del alambrado se descompensó. Sí. Aprovecho para preguntarte, no sé si está bien el Sí, hombre, sí, no está pasó, bien. no fue nada, Sí, fue claro, un bajón de presión. parecía que no era nada grave. Pero se paró el partido para que la ambulancia que estaba en una de las esquinas de la cancha pudiese trasladar a este hincha. Inclusive se escuchó en los micrófonos a través de la transmisión televisiva que uno de los jugadores del visitante se preocupaba por el estado de salud del hincha, ¿no? Me parece que son anécdotas, afortunadamente es una anécdota porque bueno, el hombre no padeció nada grave, pero que pintan también al Club Flandria, a la divisional, digamos que es una situación impensada en la Superliga, ¿no? Claro, esas cosas, bueno, en un partido de otras características se lo atiende, tienen varias ambulancias, se las llevan pero nosotros tenemos una sola ambulancia y con eso, por eso el partido fue detenido hasta que la ambulancia volvió y ahí se jugaron los últimos minutos del primer tiempo. Es más, estamos más expuestos a que esas cosas se vean porque es más chico, lógico, sí. Nos quedan 2 minutos, Fabián. Estamos Bien. en un año electoral, próximamente hay elecciones generales. ¿Qué es lo que necesita Flandria o las instituciones deportivas en general? ¿Cuál es el reclamo hacia los dirigentes políticos? ¿Qué es lo que le piden? Me imagino que vos tendrás algún trato con los candidatos. ¿Qué es lo que se necesita de parte de la dirigencia política? Yo creo que básicamente lo que deben entender los políticos es que los clubes, tanto el Club Luján, el Club Flandria, el Club Defensores de Pueblo Nuevo, el Club Santa Elena y todos los demás clubes que componen el partido de Luján, como los clubes de Gran Buenos Aires, tienen una gran función social. Porque hablo del Club Flandria en particular, ¿no? Pero nosotros tenemos en la actualidad entre 400 y 500 chicos formándose, compitiendo y en cierta forma viviendo dentro del club, ¿no es cierto? Y eso tiene un costo y eso también le sirve a la sociedad. Y yo veo que, sobre todo en los últimos años, es como que entiendo que la situación está tan grave que el intendente de turno no mire por ahí esas cuestiones y el club se siente un poco como que se siente abandonado, ¿no? Que en otros partidos del Gran Buenos Aires, uno lo ve que tienen un apoyo mucho mayor. Es más, nosotros hemos podido, en lo que es jugando en el Nacional B, hemos ido a varias provincias y vemos cómo el gobierno de la provincia apoya a ese equipo. No estamos hablando de un partido local, sino de toda una provincia. Sí, y apoyar a ese equipo es apoyar al club y su función social. Totalmente. Entonces uno ve la diferencia. Nosotros cuando fuimos a Santiago del Estero, a Jujuy, a Mendoza, a jugar a San Luis, los mismos dirigentes te dicen, no, a nosotros nos ayuda el gobierno, nos ayuda esto, nos ayuda el otro. O sea... y acá en Luján eso no ha ocurrido en los últimos años. No. Fabián Poli, presidente del Club Social y Deportivo Flandria, gracias por venir a Sociedad Política. Gracias a vos por invitarme. En el próximo bloque de esta emisión, la ex diputada y también senadora provincial María Inés Fernández. En 2 minutos volvemos. Unión Obrera Metalúrgica, seccional Luján. Nuevo salón de eventos. Modernizamos nuestra sede para una mejor atención. UOM, seccional Luján, junto a la familia metalúrgica. Segundo bloque de esta emisión de Sociedad Política, tenemos el gusto de saludar a María Inés Fernández. Dudábamos a la hora de poner el gráfico, ex legisladora provincial, fue diputada un mandato, senadora también durante otro mandato, bueno, y es conocida porque es una dirigente peronista muy importante en esta ciudad y en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, María Inés? ¿Cómo estás? Un gusto, Adrián. Bueno, gracias, igualmente. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, fuiste diputada provincial,
fuiste senadora provincial. Sí. En 2007 constituiste una alianza con Graciela Rosso que la llevó a Graciela a la A ser intendencia y intendente. luego, bueno, ese acuerdo político no duró demasiado durante No, el 4 gobierno. meses. 4 meses duró solamente. En 2011 fuiste candidata a intendenta. Sí, El candidato a presidente era Eduardo sí, Duhalde. sí, sí. Siempre, bueno, o al menos durante un periodo importante se te asoció a Duhalde, a Chiche Duhalde en particular. ¿Está bien la asociación o...? No, a Duhalde principalmente, es decir, porque era el conductor en la provincia, era el gobernador, entonces era lógico que tuviera esa asociación, pero la asociación que yo tengo es con el Partido Justicialista. Yo soy peronista, no tengo ismos. ¿Y cómo empezó tu militancia, Marinés? Y empezó en la universidad. Yo soy abogada y comenzó, es decir, yo comencé yo me recibí en la universidad en el año 75. Así que estábamos en época en época, ¿cómo es que se llama? De las últimas épocas del peronismo, ¿no? Y bueno, comenzó, es decir, es decir, en los primeros años de la universidad. Ahí realmente fue como que, ¿cómo te puedo decir? Algo aleatorio, porque quizás, no sé si yo hubiera estado en otra circunstancia, hubiera comenzado a militar tan joven. Pero bueno, creo que para mí fue una experiencia importante, porque milité durante muchos años en la política. Después tuve la oportunidad de llegar a la Universidad de Luján, de empezar a trabajar en la Universidad de Luján, y tuve la gran posibilidad y el gran privilegio, digo siempre yo, de trabajar junto a Emilio Mignone, un hombre que en ese momento era el rector de la Universidad Nacional de Luján. Y bueno, él siempre me apoyó, Estamos hablando antes del cierre de la Universidad de Luján por Claro, parte de la dictadura. claro, porque yo ingresé a trabajar en la universidad, me acuerdo siempre, un 1 de septiembre del año 74. Yo todavía no me había recibido de abogada cuando comencé a trabajar. Y comencé a trabajar con Mignone. Y él también apoyó siempre y me decía, vos tenés condiciones para la política, vos tenés que seguir militando, tenés que tratar de... Y bueno, me apoyó mucho. En ese momento él era un hombre, un visionario era Mignone. Y en Sí, ese digamos, momento... Emilio Fermín Mignone fue rector de la Universidad Nacional de Universidad, Luján, fue el creador del Centro de Estudios Legales y Sociales, es una referencia en la lucha por los derechos humanos de la sí, sí. Argentina, Fue una referencia... especialmente a partir de la desaparición de su hija Mónica durante la dictadura. Pero antes de eso siempre fue una referencia en educación. Claro. Mignone era muy reconocido porque era un referente en el tema de educación sumamente importante. Un hombre, como es que se llama, con mucho conocimiento, muy ponderado y muy prestigioso en nuestra sociedad y en la Argentina. Así que, bueno, para mí fue un privilegio haber trabajado con él, y además era un hombre muy simple, muy sencillo, y con el cual vos podías hablar mano a mano, es decir, yo era una empleada, y él me veía trabajar, y bueno, y siempre me alentó, me dijo, vos tenés que seguir militando porque tenés condiciones. Y bueno, quizás por ahí esa también fue otra de las espaldazos, digo yo, que hizo que, bueno, abrazara desde siempre prácticamente, desde muy joven, la militancia política. Así que la militancia para mí especialmente ha sido como el motorcito que me dio la posibilidad de seguir viviendo, ¿no? El motivo de poder vivir. Bueno, además tu vida es política, María Inés, porque formás parte de una familia política, Y sí, por decirlo así. bueno, Tu pero esposo esto Humberto Guibó es un dirigente también claro. destacado, ha cumplido diferentes funciones, ha sido concejal. Tu hijo Federico actualmente es Y es que concejal. comúnmente se desarrolla así, Adrián. Es decir,
comúnmente, si una familia se dedica a la política, es muy posible que tu esposo, tu compañero, tus hijos, comúnmente algunos de ellos, es decir, tengan todos la misma actividad. Es decir, así como hay muchos que en la familia son abogados, algunos el padre es médico, los hijos son médicos, y bueno, con la política pasa lo mismo, porque uno empieza a convivir y se participa de la actividad prácticamente a toda la familia, ¿no? Entonces, no me sucedió lo mismo quizás con mi hijo más chico, que siempre fue un poco más distante, pero sí con Federico, que se involucró mucho y también, bueno, actualmente es concejal y ha sido candidato también. Así que bueno, pero creo que en general no es algo específico de la política, pasa en todas las actividades, ¿no? Vos decías, bueno, yo soy peronista, soy justicialista, y durante muchos años en Luján, uno decía el peronismo de Luján, bueno, Miguel Prince y Marina Fernández. Es Eran las cierto, dos referencias, ¿no? A la hora de es una cierto, interna, eran las dos referencias. es la A veces verdad. disputaban los cargos, A veces a acordábamos. veces acordaban. ¿Cómo es esa? En la última elección, la primaria de este año, fueron juntos, Sí, participaron juntos. sí. ¿Cómo es esa Bueno, relación con Prince? y la relación ha sido una relación buena, es decir, la relación que uno debe tener en política, con la altura necesaria y es decir, pelear o acordar, pero siempre en base a programas, tener las diferencias, pero también saber que uno puede, eso no significa ni el odio hacia el otro, ni nada por el estilo, es decir, es un dirigente con el que en algún momento podés acordar o con algún momento no. Uno acuerda, se acuerdan políticas, se acuerdan políticas que tienen que ver con la gestión y con el bien del pueblo. Entonces, en base a eso, uno ha tenido las relaciones, o por lo menos así las viví yo y las fomenté. Fuiste legisladora provincial, 2 mandatos, recordame en qué Tres años. mandatos Ah, tuve yo. perdón, Yo discúlpame. A primero ver. yo fui senadora provincial Sí, primeramente. Lo fui desde el 93 al 97. sí, Y después tuve sin mandato en 2 años y volví y fui 2 veces diputada provincial. claro, ahí está. Fui 2 veces diputada provincial. Así que bueno, Del 2003, ¿está bien? Al 2000, No, del 99 sí, al 2003 y del 2003 al 2007. bien. ¿Y qué balance te queda de esa experiencia en la legislatura bonaerense? Te lo pregunto esto un poco, Marinés, porque en los medios locales y en la atención social, a veces la legislatura bonaerense no está muy presente. ¿Viste? Los medios nacionales se ocupan del Congreso de la Nación. Los medios locales nos ocupamos del Del Consejo Consejo Deliberante, Deliberante. y a veces lo que sucede en la legislatura provincial, que es de importancia o puede resultar de importancia, queda como en un cono de sombras ante la atención pública, ¿no? No sé si vos lo ves así. Sí, es posible. No está muy publicitado la actividad que tiene la legislatura. Eh, para mí fue una experiencia maravillosa, es decir, porque yo pude realmente, es decir, no solo trabajar en determinadas leyes, sino también gestionar muchas cosas para Luján. Es decir, como la fiscalía descentralizada, qué sé yo, muchísimos programas que pudimos traer. Claro, recordemos que lo que hoy todos conocemos como la Fiscalía en la calle Mitre, no Claro, estuvo siempre allí. no, esa Antes, fue la primer fiscalía que pudimos traer porque se comenzaba a hablar de la fiscalía descentralizada. sí. Entonces, cuando empezaron a hablar de la fiscalía descentralizada, hubo una primera experiencia y la segunda o tercera experiencia fue Luján. Pero eso fue porque la pude promover, porque presenté una ley y porque, bueno, logré el apoyo en ese momento de la que era la procuradora
de la Corte Nacional, provincial, y bueno, logramos que se trajera la Fiscalía, descentralizar la Fiscalía de Mercedes a Luján. Lógicamente hoy ya están descentralizadas la mayoría, ya está todo descentralizado el sistema. Estamos hablando de unos cuantos años atrás. Pero bueno, así como eso, yo pude gestionar muchísimos programas y crear la cuenca del río Luján, el comité de la cuenca, lo que nos daba la posibilidad de empezar a trabajar con el río Luján, que es facultad de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, la creación de ese comité nos llevó a firmar un trabajo con la Universidad de La Plata para ver qué obras se tenían que hacer en la cuenca alta, en la cuenca media, en la cuenca baja, y creo que actualmente todavía están trabajando con ese plan, con ese programa que se hizo con la Universidad Nacional de La Plata. Así que bueno, yo, es decir... Bueno, y hablemos, porque hay que mencionarlo, en el bloque anterior, vos estabas en los estudios, el presidente de Flandria, Fabián Poli, la cuestión de la expropiación de los terrenos de las instituciones de Jáuregui, Pueblo Nuevo, claro, lo que era la Villa Flandria, ¿no? Claro, porque la quiebra de Flandria se decretó en junio del año 96. Yo era senadora en ese momento. Así que eso me hizo presentar inmediatamente una ley para lograr salvar a todas las instituciones. Es decir, yo quiero destacar que yo nací en Pueblo Nuevo, claro, y viví parte de mi vida en Pueblo Nuevo. Advertiste que, por ejemplo, el timón podía ir a remate. El Club claro, Flandria, todas las instituciones podían ir a remate. Formaban parte de una empresa quebrada. Todas fueron a la quiebra, todas formaban parte de la masa de la quiebra. ¿Por qué? Porque, es decir, todas no habían sido subdivididas ni se les había otorgado la personería y por supuesto formaban parte de la algodonera. Entonces todas formaban parte de la quiebra. Entonces yo que viví en Pueblo Nuevo y sé de la importancia que tienen la organización de la familia, la organización social a través de los clubes, es decir, el que vivió... quizás por ahí el que no conoce ni Jáuregui ni Pueblo Nuevo sabe de la manera que se vive en estos pueblos. Sí, y lo que las instituciones representan para el pueblo, ¿no? Exactamente, y lo que las instituciones representan para esta vida que se lleva tan familiar y tan social. Entonces, bueno, ahí presenté enseguida una ley. Lógicamente las leyes de expropiación no son ni fáciles ni tienen un trámite corto. Yo lo pude concluir y con un final feliz porque tuve 3 mandatos. Entonces, al tener la posibilidad de seguir siendo legisladora, eso me dio la posibilidad de poder, ¿cómo es que se llama? Pasaron los años, porque si no, comúnmente una expropiación se presenta y a los 2 años cae el proyecto y se archiva. Y se archiva. Son muy pocas las expropiaciones o las leyes de expropiaciones que llegan con un final... ¿cómo se llama? La tenés que seguir peleando en el siguiente mandato. La tenés que seguir peleando, porque comúnmente el Ejecutivo nunca te quiere poner el presupuesto. No, porque además se interese, claro. Nunca quieren poner la plata, lógico. Fue mucha la plata que puso la provincia para recuperar todas estas instituciones y que quedaran para el pueblo. En ese momento, si yo mal no recuerdo la cifra, eran más de 3 millones de pesos. Pero bueno, cambiaron tanto los pesos que uno no recuerda, pero era mucho el dinero, y fue durante la gobernación de Felipe Solá que se pudo concluir y se pudo poner el dinero para salvar todas estas instituciones, entre ellas, como decías vos recién, que estaba recién el presidente Poli, el Club Flandria, el Círculo Criollo, el Club Timón. Y las 2 instituciones que siempre me decía la jueza de la quiebra tenían posibilidades de que había ya interesados en comprarla, eran el Club Timón y el Club Flandria. Eran las 2 instituciones que corrían más peligro. Por suerte siempre tuve mucho apoyo de la Iglesia, que fue muy importante. El apoyo de la Iglesia en ese momento,
El apoyo, nunca voy a dejar de agradecerle a Antonelli, que era en ese momento el director del San Luis Gonzaga, y al director de la Inmaculada Concepción, al profesor Tuis, porque las escuelas del pueblo. Las escuelas del pueblo, porque la verdad que ellos me acompañaban en todo momento. Bueno, ellos también estaban en riesgo. Ellos ¿cierto? también estaban en También riesgo, estaban pero es muy importante a veces no estar solo para esto, porque uno comúnmente para poder luchar, es decir, en esa gran lucha, hay que estar continuamente con la jueza, con los síndicos, con el fiscal de Estado, es decir, con las distintas, con los secretarios de Economía, y bueno, es decir, en todas esas instancias, por suerte, tuve el acompañamiento también del intendente de Luján, es decir, porque lógicamente solo esto no se puede haber, uno puede motorizarlo, puede promoverlo, pero si no tiene después el acompañamiento de la sociedad, es muy difícil porque, ya te digo, son pocas las expropiaciones que llegan con un final feliz. ¿Nos metemos en la actualidad? ¿Cómo no? Bueno, tu sector político formó parte del Frente Renovador, cuando más se arma el Frente Renovador. Sí. Actualmente, con la conformación del Frente de Todos, se integran a este frente que agrupa prácticamente la totalidad del peronismo. En Luján se integran a la hora de conformación de listas para la primaria con Miguel Prince, que fue precandidato a intendente, pero gana la otra lista, gana la lista de Leo Boto. Esto es un repaso que hago rápido, Marinés, para alguien que por ahí no está tan al tanto. Bueno, ¿cómo la ves la situación del peronismo de Luján y del distrito en general, la situación política, ¿no? ¿Cuál es el La situación política del peronismo la veo bien, porque yo creo que hay mucha madurez en toda la dirigencia y se ha comenzado a transitar el camino de la unidad. Esto es muy importante, es un gesto muy importante de madurez y sobre todo de compromiso hacia los vecinos, ¿no? En un momento que es muy difícil para el pueblo. Es decir, vos lo decías cuando iniciabas el programa, que estamos en un momento sumamente grave, sumamente difícil, que se van a dar las elecciones en este momento. Y creo que, bueno, que la dirigencia ha entendido. Yo hablo de la dirigencia en general, porque yo no he ocupado ningún cargo, ni tengo ningún cargo, si bien soy parte de la conducción de un espacio político como es el Frente Renovador. Pero creo que la dirigencia ha entendido que es momento de dejar de lado aspiraciones o pretensiones personales y trabajar en bien del pueblo y de lo que significa la política, porque en definitiva, es decir, los que militamos durante tantos años, tenemos tan claro de que la política es la búsqueda del bien común, que la política... ¿Vos crees que el conjunto de la dirigencia política de Luján tiene claro esto que estás... No lo sé, no lo sé. Yo creo que lo tenemos claro. Si lo claro, tuvieran tan claro, no estaríamos como estamos. Yo creo que los que lo tenemos claro somos los que hemos militado mucho durante muchos años y sobre todo en el campo popular. Que la política es la búsqueda del bien común, la política es solidaridad, la política es entendida, es la más noble de las actividades. Sinceramente, lo que pasa que, bueno, se encuentra muy vapuleada porque ha habido muchos malos dirigentes, pero la política es una actividad muy noble. Entonces, sinceramente creo que el peronismo en este momento está transitando un camino de mucha madurez. Lógicamente, comenzamos con las coincidencias y bueno, estamos transitando ese camino que es el camino que el pueblo de Luján necesita. ¿Crees que se va a expresar esta unidad en las elecciones generales? Porque viste que está siempre la duda, ¿no? El Frente de Todos en Luján obtuvo, sumando las tres listas, ¿no? La que encabezó Boto, la que encabezó Prince, la que encabezó Martínez, alcanzó casi el 50% de los votos en Luján. Yo creo que se va a expresar, yo creo que como es que bueno, es decir, nadie es dueño de los votos de la gente, otra de las cosas que también quiero expresarte, nadie es dueño del voto de cada ciudadano de Luján,
pero que vaya a haber acciones en contrario, no, yo creo que es todo me da es decir, yo tengo la seguridad, tengo la certeza de que hay bastante madurez en la dirigencia. Entonces creo que se comienza a transitar un camino que conduce a la unidad. Que lo vamos a ver reflejado en los votos, yo creo que lo vamos a ver reflejado. Bueno, va a hacer falta madurez y más que madurez porque la situación del municipio es muy difícil, por supuesto. Es decir, acá hay que trabajar en un programa en común. Los programas no son tan distintos de las 3 agrupaciones que participaron de las PASO. Esta es la verdad. No hay tanta diferencia entre uno y otro programa. Por supuesto que ya están trabajando los equipos de profesionales juntos, ya han comenzado a trabajar, ya se está trabajando en conjunto. Lógicamente, a medida que pasen los días, este trabajo se verá más reflejado, ¿no? Y la gente lo verá más, pero ya se ha comenzado a trabajar. Se hizo una peña y comenzó el viernes pasado, donde estuvieron todos los sectores representados. Así que bueno, yo lo veo bien, creo que en ese aspecto, por supuesto que va a ser muy difícil para cualquier gobierno que quiera asumir, tanto a nivel nacional como provincial como local, la situación es grave y es difícil. Luján es uno de los... hay un 23, Luján es uno de los últimos municipios más endeudados. Sí. Es decir, en la provincia de Buenos Aires somos 135 municipios y Luján estaría en uno de los últimos municipios más endeudados de la provincia. ¿Cómo salir de eso, Marinés? Se va a salir con trabajo, se va a salir con mucha gestión. Porque estamos se va a salir primero con un buen equipo, con profesionales, con gente que entienda, con gente que sepa de la gestión pública, porque realmente que hay que entender el tema de la gestión pública, hay que saber gestionar. No cualquiera puede gestionar y está demostrado que no cualquiera está en condiciones de gestionar. ¿Lo decís por Luciani vos esto? Lo digo por Luciani, sí, porque Luciani nos ha demostrado que no ha sabido gestionar el municipio, no lo ha sabido gestionar. Nosotros cada año que pasa estamos peor. Es decir, si uno recuerda, qué sé yo, cuando nosotros éramos chicos, es decir, si yo recuerdo, mirá que una persona ya de 60 años recuerda, cuando yo era chica, nosotros, es decir, toda la ribera era nuestro paseo de todos los domingos. Es decir, era un lugar agradable, era un lugar, ¿cómo es que se llama?, saludable, donde veníamos realmente a pasar un buen momento todos los domingos y bueno, y hoy no se puede prácticamente ni caminar por la ribera. Entonces creo que ha habido una falta total de gestión, de vocación política sobre todas las cosas, ¿no? El que está en la política tiene que tener vocación. Y es como en todo, Creo que nadie puede desarrollar una actividad si no la quiere, si no tiene una vocación por eso, si no siente amor por el prójimo, sobre todo en política, no se puede ser político. Bueno, es interesante lo que planteás, reivindicando lo político en momentos en los cuales hay sectores de la propia política que reniegan de la política. Me refiero concretamente al gobierno nacional, al discurso pro, ¿no? Que hacemos política pero no somos políticos, somos otra cosa. No, son empresarios. ¿No? ¿Qué te parece? Y son empresarios, no son políticos. Pero hacen política. Bueno, hacen política porque la ven a la política, no conciben a la política como la búsqueda del bien común, sino la conciben de otra manera, ¿no? Es decir, desgraciadamente, bueno, sabemos lo que nos ha pasado, sabemos que lo que estamos endeudados, un país que está sumamente muy endeudado, prácticamente sin reservas en el Banco Central, lo que es un panorama mucho más difícil aún que en el 2001, porque en el 2001 no estábamos ni tan endeudados ni con tan bajas reservas como se está ahora. Entonces creo que la situación es muy grave
Y bueno, parte de esto, parte de gente que no tiene idea de lo que es la política y la gestión pública. Sinceramente lo veo así. Y creo que en Luján no escapa a lo que nos pasa a nivel nacional, ¿no? No es, pasa exactamente lo mismo. Es decir, con un nivel de indiferencia muy grande, es decir, sin salud pública. Esto realmente es algo como que se llama que uno sinceramente le duele en el alma, porque que la gente de Luján no tenga posibilidad de tener dónde atenderse, es decir, que no tenga garantizada los derechos mínimos como es el derecho a la salud, es algo que jamás uno lo hubiera pensado, ¿no? Que nos iba a pasar en esta ciudad. ¿Qué crees que va a pasar el 27 de octubre? ¿Pensás que se van a dar un resultado similar al de las primarias? ¿Crees Yo que creo esto que puede sí, que variar? no va a haber mucha variación. No va a haber mucha variación. Pienso que va a pasar exactamente lo mismo porque la gente en general está muy mal. Es decir, esto ya ha sido un ajuste que no solo, es decir, no solo aumentaron los pobres, es decir, porque hoy tenemos más de un 35% de la población en la pobreza. Y si lo sumamos con la indigencia, diríamos que estamos en el 40 fácil, lo cual es sumamente grave. Pero ya los sectores medios de nuestra comunidad, muchos que han perdido el trabajo y muchos que tienen que ir ajustándose, porque es muy difícil hoy pagar tarifas tan altas de los servicios públicos, la nafta, es decir, escuela, la prepaga, es ¿Y decir, qué expectativa tenés en una eventual presidencia de y Alberto que va a ser, Fernández? yo tengo las expectativas de, bueno, de lo que significa el peronismo, pero por supuesto que también entiendo que no le va a ser fácil. El panorama no es fácil, como no va a ser fácil en Luján. Sí, te lo pregunto también, porque bueno, Porque tampoco va a ser que vamos a, ¿cómo es que se llama?, tomar el gobierno y al otro día, ¿cómo es que se llama?, vamos a tener, va a surgir, ¿cómo es que se llama?, el dinero y va a estar toda la sí, sociedad. sí, bueno, Pero bueno, el presidente de Uruguay, el expresidente uruguayo Mujica, declaraba ayer que más que un presidente necesitamos un mago, hablaba claro, de porque va a ser Mandrake. difícil, Yo va no a ser. acuerdo mucho con eso que dice Mujica porque no, nosotros lo que necesitamos es un presidente, no un mago, un presidente. Bueno, no, pero lo que quiso decir es que es muy difícil la situación argentina, que es muy difícil. Y Entonces, confías en que Alberto lo... Te yo, pregunto... yo confío porque voy a Alberto porque, bueno, el candidato de ustedes el era candidato, Massa, el ¿no? candidato es Alberto. Entonces yo confío porque es un hombre que es de gestión. Entonces, y lo que se necesita es gestión pública, es saber gestionar, saber entender a la gente, tener claro que lo que nosotros tenemos que hacer es ordenar la economía, que la gente tenga trabajo, que la gente pueda tener plata en su bolsillo, porque realmente si no mejoramos la economía, es decir, va a ser muy difícil que este país pueda desarrollarse. Es decir, si no hay trabajo y no hay empleo, no hay desarrollo posible. No hay desarrollo posible, desde la mínima comunidad a la familiar, a una ciudad, no hay desarrollo posible si falta el trabajo y falta el empleo. Y acá se ha dado todo lo contrario en estos años. Las inversiones se fueron, grandes empresas, qué sé yo, desde empresas chicas a empresas grandes que se han ido y se han radicado en Brasil. Y bueno, es decir, cada vez, por eso hay tanta pérdida de empleo y tanta desocupación. Entonces, por eso creo que el resultado de las elecciones no va a cambiar. No va a ser podrá cambiar en 1, en 2 puntos, es decir, podrá haber alguna variación. Pero sinceramente creo que no, porque la gente por lo menos, ¿qué es lo que uno pretende? Que no se sigan endeudando con el Fondo Monetario. Porque si nos seguimos endeudando, es decir, vamos a terminar, es decir, ¿en qué va a terminar este país? Es decir, ¿en qué vamos a terminar si nosotros seguimos endeudando? Entonces, los casos de los países
que tomaron deuda y siguieron con la política del Fondo Monetario, como es el caso de Grecia, es un país que cada vez está peor. María Inés Fernández, gracias por venir a Sociedad Política. Gracias a vos. Gracias, Adrián. Cerramos esta edición de Sociedad Política con una noticia preocupante, porque está anunciando la gente de la empresa Transportes 11 de Junio que todas las cámaras de autotransporte de pasajeros de la provincia de Buenos Aires van a dejar de prestar servicio los días domingos, los días feriados. También se va a resentir el servicio nocturno de transporte de pasajeros, con todas las implicancias que esto tiene, en particular para aquella gente que viaja a trabajar en las primeras horas de la madrugada. Bueno, debido a lo que ya conocemos, los problemas del subsidio, el aumento de los combustibles, una noticia mala que tiene que ver con el agravamiento, ¿no?, de esta crisis que estamos viviendo en pleno proceso electoral. Nos reencontramos el próximo viernes desde las 21 a través de la pantalla de Pares TV. Gracias, hasta entonces.